Muy buenos días, son las 10 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias. Como saben, el Gobierno remitió anoche a la Comisión Europea la actualización del Programa de Estabilidad 2020 del Reino de España y el Plan Nacional de Reformas. Con ese motivo, hoy comparecen en esta rueda de prensa la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Tiene la palabra la vicepresidenta Nadia Calviño. Buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Como suele ocurrir en estas fechas, el Gobierno de España ha enviado a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad para 2020 y 2021 y el Plan Nacional de Reformas. Básicamente, estos documentos incluyen un escenario macroeconómico que voy a presentar y las previsiones fiscales que presentará la ministra de Hacienda. Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, la Comisión Europea ha aprobado una revisión de las normas para este tipo de documentos, simplificando su contenido y centrándolo en el impacto del coronavirus. Es evidente que las estimaciones y medidas contenidas en el programa de estabilidad están profundamente marcadas por la situación de incertidumbre y el enorme impacto de la pandemia, que está teniendo efectos muy diversos. El primero, sin duda el más doloroso, es el que tiene que ver con la pérdida de vidas, con la enfermedad. Pero además, la emergencia sanitaria está llevando a la adopción de medidas de contención en todo el mundo con un impacto muy negativo desde el punto de vista económico y social. En definitiva, la llegada de la pandemia ha trastocado todas las previsiones económicas. En el caso de España, como todos ustedes saben, a lo largo de estos últimos años, la economía venía creciendo por encima de la media de la zona euro y de los grandes países de nuestro entorno. Estábamos capeando mejor que en el pasado un complejo entorno internacional caracterizado por las tensiones comerciales, por el Brexit. Todas las previsiones apuntaban a una moderación suave del crecimiento en los próximos años, aterrizando en su valor potencial o de largo plazo. Y además estábamos teniendo un crecimiento quizá menos intenso que en años pasados, pero más equilibrado. Como acabo de señalar, se trataba de un crecimiento más equilibrado, más sostenible, más estable, con fundamentos sólidos, generando un superávit por cuenta corriente, algo excepcional en fases expansivas anteriores en nuestro país, creando empleo y sin generar presiones inflacionistas. Pero en el primer trimestre de 2020, el shock inesperado del COVID ha puesto un fin abrupto a este ciclo positivo de crecimiento iniciado desde 2014. El escenario ha cambiado por completo, con implicaciones negativas sobre la actividad a través de canales de oferta, a través de la demanda, tanto nacional como internacional, y afectando gravemente también a las expectativas de los agentes. La crisis sanitaria del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, se ha convertido en apenas 3 meses en una pandemia con más de 160 países luchando por contener su expansión. En marzo y abril la enfermedad se expandió especialmente por Europa occidental, con una incidencia mayor en Italia, España, Francia, Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y un poco más tarde también en Estados Unidos. Ante la ausencia de vacunas u otros remedios de eficacia contrastada ante esta enfermedad desconocida hasta ahora y ante la saturación y el riesgo de colapso de los sistemas sanitarios con la propagación del virus, todos los países han adoptado medidas de contención, medidas de confinamiento, reducción de la movilidad y de la actividad económica. España se encuentra entre los países europeos cuyas medidas han sido más intensas. Pero las medidas de distanciamiento social están teniendo éxito y España está avanzando en la contención del virus. Eso ha permitido que el pasado Consejo de Ministros aprobase un plan de desescalada de las medidas extraordinarias de contención, de reducción de la movilidad y de la actividad económica. Se trata precisamente de, manteniendo la referencia prioritaria de la protección de la salud pública, recuperar paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica. Es decir, combinar la máxima seguridad sanitaria con la recuperación del bienestar social y económico. Las medidas de distanciamiento social están siendo efectivas en la contención de la pandemia, pero suponen un estado de hibernación económica temporal con un impacto muy significativo.
A nivel internacional, como se ve en esta diapositiva, el impacto económico de la pandemia en la economía china tuvo su punto álgido en el mes de febrero, como consecuencia de su evolución adelantada, mientras que en Europa los efectos adversos se empezaron a apreciar en la segunda mitad de marzo, fecha en la que entraron en vigor las medidas de confinamiento de la mayoría de países. Según los indicadores adelantados, el impacto a corto plazo está siendo mayor que en la pasada crisis de 2008-2009. Se está produciendo la paralización de importantes sectores de la actividad productiva, con la consiguiente alteración de las cadenas de valor globales, y hay un profundo shock de la demanda global por la limitación física de las posibilidades de consumo de los agentes económicos, de todos nosotros, y la paralización de decisiones de inversión. El impacto se ve claramente en estos indicadores adelantados que reflejan las previsiones para el conjunto del mundo y la zona euro en particular. A nivel nacional, el daño económico y social se empezó a manifestar también a partir de la segunda quincena de marzo. Ayer mismo conocimos el dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre de 2020, avanzado por el INE, que arroja una disminución del 5,2% con respecto al último trimestre de 2019. Es, como se ve en la diapositiva que está ahora mismo siendo mostrada, es la mayor caída trimestral de la serie histórica. A nivel de mercado laboral, también hace unos días conocimos los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre. La ocupación se redujo en más de 285.000 personas en los 3 primeros meses del año, una reducción de la ocupación particularmente intensa para los empleos temporales y seguramente los datos del segundo trimestre serán muy duros. Pero con todo, vemos que el ajuste del empleo, en comparación con crisis incluso menos intensas, es menor gracias a las medidas de flexibilización y de apoyo que adoptamos desde el primer momento, en particular el fuerte apoyo presupuestario a los expedientes de regulación temporal de empleo. En efecto, desde el primer momento el Gobierno ha actuado en un triple frente. En primer lugar, atajar la crisis sanitaria, reforzar el Sistema Nacional de Salud y respaldar la investigación. En segundo lugar, paliar el impacto social de las medidas de contención, sobre todo para los colectivos más vulnerables, y tratar de asegurar un nivel de renta suficiente a las familias. Y, en tercer lugar, apoyar a los trabajadores, las empresas, las pymes y los autónomos de nuestro país para evitar consecuencias más estructurales, de modo que preservemos el tejido productivo y, con ello, una buena base para afrontar la recuperación. Y esta reacción rápida y contundente, en línea con la de otros países, ha mitigado el impacto económico y social negativo de las medidas de contención. Más allá de las medidas de refuerzo en el ámbito sanitario, se ha aprobado una batería de medidas que hemos venido desgranando en este mismo lugar semana tras semana, con el objetivo de mantener las rentas de los hogares y de los trabajadores, en particular en los trabajadores autónomos, las personas más vulnerables. Además del apoyo a los ciudadanos, ha habido un apoyo decidido por nuestro tejido productivo. Se han articulado un conjunto de moratorias y exenciones para aliviar los costes de las empresas. Se ha puesto en marcha una línea de avales a través del ICO de hasta 100.000 millones de euros para garantizar la liquidez de la economía y la continuidad del tejido productivo. El objetivo es evitar que problemas de liquidez deriven en despidos y en problemas de solvencia, de modo que el sistema productivo se encuentre en las mejores condiciones para retornar a la actividad en cuanto sea posible. La mayoría de los avales concedidos se concentran en pymes y autónomos y la oferta de financiación de los bancos, gracias a los avales del ICO, supera en los 24 días de abril que ha estado disponible más que toda la financiación concedida en febrero, en enero o en todo abril de 2019 por el sistema financiero. Las medidas de mantenimiento de rentas han permitido proteger a más de 6 millones de personas, incluyendo a los trabajadores que están afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo y que están recibiendo una prestación pública, a los que se añade el hecho de que los empresarios no pagan las cotizaciones sociales por ellos. El derecho a la prestación contributiva por desempleo de los trabajadores afectados por estos expedientes de regulación temporal de empleo y otras situaciones de desempleo, aunque no hubieran alcanzado los mínimos necesarios para tener derecho a esta prestación. La prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por el estado de alarma, el subsidio extraordinario para trabajadores con contrato temporal, para empleadas del hogar,
para los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Bueno, un conjunto muy amplio de medidas de apoyo que aumentan el gasto del Estado, medidas que reducen los ingresos del Estado y que, por tanto, tienen un impacto fiscal muy significativo que va a detallar en un momento la ministra de Hacienda. Estas medidas están permitiendo, como he dicho hace un momento, suavizar el impacto económico y social de esta emergencia. Con la vuelta el día 13 al estado de alarma original, se ha recuperado parte de la actividad perdida en las primeras semanas. En efecto, se observa una estabilización de los indicadores de alta frecuencia en la segunda quincena de abril. Esto se refleja, por ejemplo, como se muestra en esta diapositiva, en el consumo de energía eléctrica. También se muestran los indicadores de gasto con tarjetas. También la recuperación parcial de la afiliación a la Seguridad Social, que ya ha recuperado prácticamente lo perdido durante las semanas de mayor contención de la actividad. En este contexto inédito y de elevada incertidumbre, paso a presentar el escenario macroeconómico, cuáles son nuestras previsiones. Se trata de un escenario elaborado en estas circunstancias excepcionales y basado en la información disponible hasta el momento, que acabo de desgranar brevemente. El escenario macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Si el ejercicio de realizar previsiones es siempre complicado, en estas circunstancias lo es aún más. Nuestro escenario se basa en los supuestos y las hipótesis contenidas en las previsiones de la Comisión Europea, en las previsiones del Fondo Monetario Internacional, además de las estimaciones propias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, basadas en los distintos indicadores adelantados que hemos venido recibiendo en los últimos días. En lo que se refiere al contexto internacional, las previsiones apuntan a que la economía mundial sufrirá una brusca contracción en 2020. El PIB de la zona euro, en particular, descendería un 7,5% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, en 2021 se espera una fuerte recuperación de la economía mundial y de la zona euro. En este contexto, para España, a partir del análisis de la información disponible y con base en el plan establecido por el Gobierno para la desescalada de las medidas de contención, se prevé que el impacto macroeconómico del COVID-19 será en forma de V asimétrica. La caída de la actividad económica está siendo muy intensa, con una pendiente negativa muy pronunciada, particularmente en este segundo trimestre, mientras que la recuperación será previsiblemente más gradual, su pendiente positiva más suave. Así, en este segundo trimestre se registra la caída más intensa, previéndose la paulatina recuperación de la actividad económica a partir de la segunda parte del año hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021. Las previsiones señalan, en efecto, una fuerte contracción del PIB en 2020 hasta el menos 9,2%, debido principalmente a la caída de la demanda interna, principalmente dentro de esta demanda interna el consumo privado, que llevaría a un aumento muy significativo del ahorro, tanto por el aumento de la incertidumbre y, por tanto, ahorro precautorio, como el ahorro forzado, en cierto sentido, por las restricciones de movilidad que han generado una importante demanda embalsada, una demanda que no se puede realizar en este momento por las restricciones a la movilidad. Sin embargo, la demanda interna también liderará la recuperación de la economía española a partir del segundo semestre de 2020. El levantamiento progresivo de las medidas de contención, la desescalada, permitirá la progresiva reactivación sectorial de la economía española, impulsando así la creación de empleo y la demanda agregada. En lo que respecta al sector exterior, este se verá particularmente afectado por el impacto del COVID-19 sobre el turismo extranjero. Para 2021 se prevé una recuperación del sector exterior, particularmente del sector turístico, una vez se hayan retirado las restricciones transfronterizas y se reactive el crecimiento de las economías de nuestros socios. El buen comportamiento del sector exterior en 2021 y la previsión de unos precios del petróleo en el entorno de los $40 permitirá a la economía española aumentar ligeramente el saldo superavitario de su cuenta corriente y mantener su capacidad de financiación con respecto al resto del mundo. Todo ello conduce a una previsión de crecimiento del PIB del 6,8% en 2021. Se trata de previsiones prudentes,
sobre la base de la información disponible hasta el momento y, como se ve en esta diapositiva, alineadas con las de otros organismos. Se trata de previsiones también coherentes con un escenario de V asimétrica que es el que se prevé para otros países, como se muestra en la diapositiva que está en pantalla en este momento. Para todos los países se prevé una intensa caída de la actividad en el año en curso y una intensa recuperación en el año 2021. En definitiva, la situación económica es coherente con las importantes medidas de contención, con el sacrificio que todos hemos tenido que hacer como país para frenar el virus. Tras la fase de confinamiento, se abre ahora la progresiva desescalada. Es un nuevo horizonte. Es importante recuperar cuanto antes la actividad económica en un entorno, por supuesto, de seguridad que proteja la salud de los ciudadanos y de los trabajadores. Hasta ahora estamos avanzando gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad. No podemos dar pasos atrás. Al virus lo estamos venciendo unidos, ganemos unidos la recuperación. Doy la palabra a la ministra de Hacienda para detallar la situación fiscal. Pues buenos días a todos y a todas, y como ha avanzado la vicepresidenta económica, efectivamente nos enfrentamos a una crisis sanitaria inédita, desconocida, en más de un siglo. No hemos vivido una experiencia igual a nivel mundial y que tiene, lógicamente, un enorme impacto en la economía global y, por supuesto, en España. Así lo ponen de manifiesto los datos que empiezan a conocerse y, como es evidente, así también se refleja en las estimaciones que presentamos en este programa de estabilidad y en el cuadro macroeconómico que acaba de expresar la vicepresidenta. Estos efectos adversos van a impactar, lógicamente, de lleno en la evolución de las cuentas públicas, como voy a intentar detallarle. Porque es evidente que nos enfrentamos a una realidad complicada, sin precedentes. Todos los ciudadanos somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación, porque además lo estamos viviendo y muchos de ellos lo están sufriendo. Por eso yo quiero ser muy clara. Se trata de previsiones prudentes que no ocultan la difícil situación a la que nos enfrentamos. Todas las economías sufrirán un shock temporal y eso se va a reflejar, por un lado, en la caída de los ingresos públicos por el retroceso del consumo y de la actividad, y, por otro, en un notable aumento del gasto público como consecuencia de los estabilizadores automáticos. Y también porque este Gobierno ha tomado la decisión de combatir de frente al COVID-19, ayudando a las familias, a los trabajadores y protegiendo a nuestros autónomos y a las empresas. Y ante este escenario complicado quiero mandar un mensaje de optimismo a los ciudadanos. España se va a recuperar de este golpe y, a diferencia de otras ocasiones, lo que va a hacer lo hará sin dejar a nadie atrás. Es más, este Gobierno tiene como prioridad que la salida de esta crisis no provoque las desigualdades y la pobreza que generó la salida de la crisis del 2008. Es el compromiso que adquiere este Ejecutivo en el Día Internacional del Trabajo, un 1 de mayo atípico, pero que debe servir para reafirmar nuestra apuesta inquebrantable por la defensa de los derechos sociales. Las sociedades no quedan marcadas por la crisis que sufren, sino por el modo en que la superan, y España va a estar a la altura. El Gobierno trabaja para que la crisis sanitaria y económica dure lo menos posible y la recuperación que va a llegar sea rápida y justa. Para ello tenemos que fortalecer el estado del bienestar, apoyar el tejido productivo, aumentar la apuesta por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que permita que España se posicione como una economía dinámica, fuerte, en este nuevo orden mundial. Y permítame que, antes de explicar las previsiones del déficit y deuda, contextualice en qué punto nos encontrábamos antes de atravesar esta pandemia. Creo que es importante porque demuestra el esfuerzo de consolidación fiscal que estaba realizando el Gobierno. España cerró 2019 con un déficit del 2,8%. Lo que permite cumplir con el Pacto de Estabilidad por segundo año consecutivo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguiera sacar a España del procedimiento de déficit excesivo en el año 2018, al lograr un déficit inferior al 3% por primera vez desde el inicio de la crisis en el año 2008. La Administración central y la Seguridad Social redujeron en el 2019 su déficit un 3,2%.
Y lo hicieron en un difícil contexto de prórroga presupuestaria, doble prórroga, en el que no pudimos aprobar algunas figuras fiscales y en el que adoptamos importantes medidas sociales. Con esas medidas que adoptó el Gobierno, más de 15 millones de españoles vieron incrementada su renta disponible, algo que hoy tiene especial valor, especial significación en este contexto de emergencia sanitaria. Los datos reflejan que el Gobierno fue capaz de reducir el déficit público de la Administración central y la Seguridad Social y, al mismo tiempo, revitalizar las políticas sociales. El dato habría sido aún mejor si no se hubiera registrado un mal comportamiento del impuesto sobre sociedades, cuya recaudación cayó un 4,4%. El aumento de las devoluciones fiscales, superiores a la evolución normal de este impuesto, lastraron de forma especial la recaudación. Y con todos estos factores hay que poner en valor que el Estado logró en 2019 un superávit primario de 8.486 millones de euros, que equivale al 0,68% del PIB. Aún así, el déficit público se incrementó en 2019 por el peor comportamiento de las comunidades autónomas respecto al año anterior y por el menor superávit que registraron los ayuntamientos. De hecho, los datos iniciales de 2020 han reflejado durante este primer trimestre que el Gobierno de España mantenía esta línea de reducción de los desequilibrios fiscales. Así lo demuestra que la reducción del déficit de la Administración central, que ha registrado un descenso del 13,9% en el primer trimestre del año. Y ya hay que destacar que en este primer trimestre, en el mes de marzo en concreto, se registró un incremento de determinadas partidas como efecto del COVID-19 y, aún así, como ven, los datos arrojaron un fuerte descenso del déficit. Una tendencia que, evidentemente, ha quedado truncada por la duración de la emergencia sanitaria. La irrupción, de hecho, del COVID-19 ha modificado totalmente los escenarios, pero desde el primer momento el Gobierno ha sabido cuáles tenían que ser las prioridades. Adoptar medidas, como decía la vicepresidenta, para reforzar el sistema sanitario, proteger a familias y a colectivos vulnerables, así como a los trabajadores, y dotar de liquidez a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos. Evidentemente, estas medidas suponen un incremento importante del gasto público. De hecho, la previsión del Gobierno es que el gasto público se sitúe en el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al gasto de 2019. Insisto en que se trata de un incremento del gasto temporal necesario para abordar esta crisis sin que nadie se quede atrás y para apoyar nuestro tejido productivo. Por su parte, estimamos que los ingresos sufrirán una caída de 25.700 millones respecto a 2019 y se situarán en el 41,2% del PIB. Quiero aclarar que este porcentaje es más elevado que el del año anterior debido a la mayor contracción del PIB. Pero, como decimos, en términos absolutos, hablamos de una caída importante de los ingresos públicos. Con estas cifras prevemos que el déficit público en 2020 se incremente hasta los 115.671 millones, lo que equivale al 10,34% del PIB. Supondría el mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%. La deuda pública, lógicamente, también aumentará y pasará del 95,5% registrado en 2019 al 115,5% en 2020. Incrementar el déficit y la deuda, en este caso, es la consecuencia de una crisis con velocidad y con profundidad inédita. Las medidas de gasto lo que pretenden, lo que intentan, es ayudar a proteger, a reactivar la economía, la demanda y el consumo. Y todo ello para no dañar estructuralmente nuestra economía y no incrementar la desigualdad. Evidentemente son cifras que reflejan la gravedad de la crisis que atravesamos, pero también son números que denotan el esfuerzo de las administraciones por mitigar este impacto económico y social que trae la crisis sanitaria. De hecho, como dije al principio, el Gobierno trabaja con esta premisa y por eso se han aprobado ya una batería de medidas en los diferentes ámbitos sanitario, social, laboral y económico que suponen un impacto total de 139.000 millones de euros.
tienen ustedes en el programa detalladas las medidas que se aprobaron por reales decretos con el impacto económico directo del gasto, que ha supuesto 28.400 millones, y también la minoración de ingresos, fundamentalmente por las cuotas de seguridad social, que han supuesto 6.120 millones de menores ingresos. Como digo, el detalle lo podrán detenerse en él en el programa de estabilidad. Solo voy a indicar algunos de los datos más relevantes, por ejemplo, el facilitar los ERTE en empresas para asegurar que los trabajadores sigan cobrando su salario y al mismo tiempo exonerando a las mismas de las cotizaciones sociales, va a suponer un impacto para el conjunto del año de en torno a 20.000 millones de euros. Abonar una prestación económica para los autónomos que se afectan por el cese de actividad o que hayan visto reducida su facturación supondrá 3.700 millones que se ponen a su disposición. También las comunidades autónomas y el Gobierno de España, responsable del gasto sanitario, está haciendo esfuerzos importantes para garantizar recursos. Algunas de las medidas aprobadas, entre ellas el actualizar las entregas a cuenta, han supuesto 2.867 millones de euros e igualmente esto significa que hemos logrado proteger, yo diría, al sistema de financiación de comunidades para los efectos del COVID y que haya un verdadero escudo alrededor de nuestras comunidades autónomas, que son las encargadas de proveer, de dar el servicio sanitario para que éste sea de calidad. Quiero destacar que en un contexto en el que los ingresos públicos caen más de 25.000 millones, las comunidades autónomas recibirán la mayor financiación que han recibido en su serie histórica. En concreto, el sistema les va a aportar 115.000 millones de euros, un 7,3% más. El gasto sanitario y social añadido, adicional por la pandemia, va a suponer para comunidades autónomas unos 11.000 millones de euros adicionales, además de que también ellas contarán con una disminución de los recursos propios que tienen a su disposición. Somos conscientes y por eso mantenemos el compromiso de que ninguna administración tenga que abordar ningún problema de liquidez. En el ámbito tributario hemos aprobado medidas como el IVA del 0%, que va a suponer un ahorro para comunidades autónomas, sobre todo, de en torno a 1.000 millones de euros, e igualmente se han hecho aplazamientos de deudas moratorias de impuestos para que las diferentes empresas puedan mantener también su músculo. Solo he enumerado algunos de los ejemplos de estas iniciativas que están ya en vigor, pero que están beneficiando a millones de personas. Como ha dicho el presidente, seguiremos adoptando las decisiones de forma dinámica cuando sean necesarias y en los momentos oportunos para mitigar el impacto de esta crisis. Como ven, y con ello termino, nos esperan meses difíciles, pero no les quepa ninguna duda de que saldremos adelante gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos los ciudadanos. Así lo marcan las previsiones, que fijan una importante recuperación de todos los indicadores, como acaba de mencionar la vicepresidenta, en 2021 y que también permitirán entonces saneamiento de las cuentas públicas. Este Gobierno defiende los principios de estabilidad presupuestaria y es consciente de que tras este shock temporal tiene que iniciar un proceso de consolidación fiscal que permita ir cerrando estos desequilibrios y sentar la base del crecimiento futuro. Es una tarea que nos incumbe a todos, al Gobierno central, a comunidades autónomas, a los ayuntamientos y también a las instituciones comunitarias. Por tanto, seguiremos colaborando con todos ellos, igualmente que los partidos políticos, los agentes sociales, para hacer que este crecimiento sea más sano, sea equilibrado y sea redistributivo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Si les parece, comenzamos entonces con las preguntas. Vicepresidenta, ministra. Hoy hay un nutrido grupo de medios y periodistas pertenecientes a secciones de economía de distintos diarios, radios y televisiones. Público, El Economista, Expansión, Radio Nacional de España, Telecinco, Bloomberg, La Razón, 5 Días, El Confidencial, Aragón TV, Financial Times. Comenzamos por Público. Sí quisiera rogar a los compañeros que tengamos en cuenta que no es posible en una rueda de prensa tan densa formular 5 o 6 preguntas por cada uno. Entre todos, seguro que vamos a construir una gran rueda de prensa. Os pido, por tanto, una razonable contención. Comienza Público. Adelante. ¿Qué tal, vicepresidenta? ¿Qué tal, ministra? Alejandro López de Miguel, del Diario Público. Quisiera preguntarles, al hilo de todas estas cifras, ¿en qué tiempo calcula el Gobierno que se recuperará todo lo perdido, dada esa caída del 9,2% del PIB? Me gustaría también saber
si al hilo de lo que se ha contado ayer, de cómo Unidas Podemos planea llevar a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados un impuesto a la riqueza, si la ministra portavoz, también ministra de Hacienda, ve con buenos ojos este impuesto, o si tienen previstos algunos otros para contrarrestar esta situación. Ha hablado ya de la caída en la recaudación. Y por último, al hilo de la situación actual del Gobierno y de las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer Illa comentó que cada uno de los grupos pues, que fuera consciente de su responsabilidad para votar los sucesivos decretos y la prórroga del estado de alarma. Le tengo que preguntar, ¿se han replanteado ustedes las relaciones con los socios y con la oposición en el Congreso, dadas las críticas y dada la petición constante de más diálogo? ¿Tienen un plan B en el caso de que no puedan renovar esa prórroga del estado de alarma? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Con respecto a las previsiones, como he venido señalando en mi presentación, estamos en un momento de muy alta incertidumbre. Lo que se prevé es una caída muy importante del Producto Interior Bruto, particularmente intensa en este trimestre, y una recuperación paulatina a partir del próximo, es decir, en la segunda parte de 2020, seguido de un crecimiento muy intenso en 2021. Los diferentes sectores productivos, por supuesto, irán recuperando su actividad a medida que se vaya recuperando, en primer lugar, se vaya desescalando las medidas de restricción de la movilidad y de la actividad económica, y a medida también que se vaya recuperando la demanda agregada, tanto nacional como internacional, como he señalado. Sí, Alejandro, en relación con las otras dos preguntas, comentar que evidentemente en el acuerdo programático que suscribieron las dos formaciones políticas que sustentan este Gobierno se planteaba que había que profundizar en la fiscalidad sobre la riqueza, no necesariamente a través de una figura fiscal propia, sino haciendo que las diferentes figuras fiscales o en la manera en cómo lo podamos organizar para que sea lo más justo posible, permita que aquellos que más tienen, más pueden aportar. Yo hoy he reflejado un dato que creo que es muy importante sobre el impuesto de sociedades, la caída que experimentó en el año 2019, y tengo que decir que además esa caída es desigual porque justamente las pymes y autónomos de forma comparativa están pagando o están abonando una mayor cantidad de esfuerzo respecto a los grandes grupos consolidados. E igualmente puede ocurrir en relación con el IRPF, al impuesto de sucesiones, al impuesto de patrimonio, estas dos figuras fiscales que están en manos de las comunidades autónomas y que, como todos ustedes conocen, está teniendo especiales dificultades para mantener los niveles o al menos para que tenga una recaudación ciertamente que pueda resultar significativa. Ese compromiso sigue, por supuesto, en firme y, evidentemente, retomaremos toda la agenda fiscal en el momento adecuado y considero que va a ser uno de los elementos que se discutan en esa comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados, aunque también aventuro que efectivamente en materia fiscal, que refleja probablemente la política que refleja mejor qué modelo de sociedad tiene cada formación política en mente, es donde hay más dificultades para establecer el consenso, aunque confío en que pueda haber algún mínimo que realmente nos pueda unir. En segundo lugar, respecto a los decretos de alarma, yo creo que es lógico pensar que mientras que dura la restricción de movilidad para el conjunto de la población, es decir, para atravesar, para transitar todas las fases de la desescalada, en donde los ciudadanos tienen instrucciones muy claras respecto a qué horas del día pueden transitar, cómo y de qué manera hay que ordenar los espacios públicos para que se produzcan los menos contactos efectivos y de alguna manera mantengamos a raya a este virus. Es necesario tener instrumentos legales como el decreto de alarma que nos permita continuar en esa dirección hasta que ya las cifras sanitarias marquen el fin de la pandemia, que espero que sea la mayor brevedad posible, pero que no será definitiva hasta que no tengamos una vacuna. No tendría ningún sentido que todo el esfuerzo realizado por el conjunto de la población, por el conjunto del sector productivo, no pudiera continuarse hasta finalizar, porque eso evidentemente haría baldío, haría que hubiera sido en balde todos los elementos anteriores. Así que yo confío, como siempre, en la responsabilidad de las fuerzas políticas, insisto, porque no tendría ningún tipo de coherencia no mantener los marcos jurídicos que nos permitan transitar, y ya que estamos habiendo atravesado una parte muy importante de la crisis más aguda de la pandemia, no pudiéramos llegar en buenas condiciones a la meta porque hubiera alguna discrepancia o algún elemento que no nos permitiera mantener este marco regulatorio.
Voy a añadir un elemento con respecto a la pregunta relativa a los impuestos. Voy a aprovechar para recordar que el Gobierno ya puso sobre la mesa y envió al Congreso la propuesta de creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales, un impuesto sobre transacciones financieras, que estamos también trabajando tanto a nivel nacional como comunitario e internacional en un nuevo marco de imposición verde relacionada con la lucha contra el cambio climático. Pero sí me gusta señalar estos dos primeros elementos para instar también desde aquí a que cuanto antes se dé ese trámite parlamentario. Se está terminando ahora el plazo de enmiendas y será importante que el Congreso pues cuanto antes apruebe estas dos nuevas figuras impositivas que el Gobierno ha venido trabajando desde los últimos 2 años y que se han propuesto ya hace unos meses. Es el turno ahora para el economista. Sí, hola, buenos días. Soy Rubén Esteller del diario El Economista. Quería plantearles por qué no amplían el tramo de la línea de avales y los ERTEs hasta septiembre y los flexibilizan, o si han pensado que esto pueda afectar también a miles de pymes y autónomos por la falta de liquidez, ¿no?, que puedan quebrar. Luego quería una reflexión, aprovechando que hoy es el Día del Trabajo también, sobre las declaraciones que recientemente hicieron los sindicatos diciendo que se tenía que volver a reabrir el melón de las nacionalizaciones. Si esta es una idea que comparte el Gobierno y si se van a dar pasos en este sentido. Por último, el fuerte incremento del desempleo que nos han descrito, la caída de la economía que vamos a ver durante este año, ¿temen que España vaya a necesitar un rescate ante esta situación? Y por último, la gran industria española, a través de la Alianza, ha reivindicado o ha pedido que se aplazaran todas estas figuras impositivas de las que nos han estado hablando. No sé si se va a escuchar a la industria, se va a dar ese margen o se van a poner ya en marcha esa subida de impuestos directamente ya este mismo año para mejorar la recaudación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Con respecto a la línea de avales del ICO, he señalado el importante papel que está teniendo en la canalización de recursos financieros de financiación para el conjunto de la economía y muy particularmente para las pymes y los autónomos. Más del 98%, si no me equivoco, de los avales concedidos son precisamente a pymes y autónomos. Hemos ido activando los distintos tramos, estamos trabajando en la activación del tercer tramo de esta línea de avales, viendo dónde están las necesidades y espero que en los próximos días podamos avanzar en este tercer tramo y que se siga confirmando, y esta es la información que nosotros tenemos, que este es un instrumento que está sirviendo de manera determinante para mantener la actividad económica, para mantener la continuidad del tejido productivo de nuestro país, que no se le escapa a ninguno de ustedes, es absolutamente clave para poder iniciar cuanto antes el proceso de desescalada y tener una recuperación económica lo más robusta posible. En segundo lugar, nosotros hemos optado desde el primer momento por unas medidas muy ambiciosas de liquidez y por eso habilitamos no solo esta línea de avales, también se reforzó la línea de Thomas Cook con 400 millones de euros, que también ha tenido un uso muy importante por parte del sector turístico. Es decir, que optamos por este apoyo mediante la concesión de liquidez. En otros países ha habido determinadas situaciones que han forzado a la adquisición de participaciones accionariales por parte del sector público y la Comisión Europea está revisando en este momento precisamente las normas aplicables a las ayudas públicas. Yo he señalado reiteradamente que no veo productivo enzarzarnos en un debate ideológico. Yo lo que creo es que el Gobierno desde el primer momento está dando una respuesta que está siendo eficaz para tratar de contrarrestar el impacto negativo económico y social de la pandemia. En tercer lugar, hablaba del desempleo y me gustaría señalar, como se ha visto en la diapositiva que he expuesto, que de hecho la caída del empleo que se ha producido con esta profunda caída del Producto Interior Bruto a partir de la segunda mitad de marzo ha sido menor que la que se produjo en el momento comparable de la crisis financiera de 2008-2009. Con una caída del Producto Interior Bruto menos intensa, se produjo una caída del empleo más intensa. Y esto ha sido en gran medida gracias al mecanismo de apoyo público y de flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo. La ministra de Hacienda ha detallado el importante esfuerzo que están haciendo todos los contribuyentes españoles mediante la cobertura de una parte importante de las rentas de los trabajadores afectados, mediante la cobertura de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes, una cobertura que es del 100% para las pymes y
y los autónomos y del 75% para el resto de las empresas. Un importante esfuerzo precisamente orientado a que se produzca una situación de suspensión que se corresponda con esta hibernación de la economía y que progresivamente, a partir de que el lunes próximo empiece la reactivación y el proceso de desescalada de las medidas de reducción de la movilidad, podamos ir reabriendo los negocios, poniendo en marcha la actividad de las empresas y que cuanto antes podamos tener una base para una recuperación robusta y que lleve a un crecimiento intenso, sobre todo en 2021. Yo creo que la última, quizá... ¿Cuál era la última? La de aplazar los impuestos. Bueno, yo creo que hemos sido bastante expresivos durante este periodo en materia de cómo se iban a producir los aplazamientos de los impuestos. Hemos protegido de manera especial a aquellas empresas que tienen menos músculo financiero. Tengan en cuenta que todos los créditos ICO que se ponen, los avales ICO que se ponen a disposición de las empresas también intentan mimar especialmente a este sector porque es más vulnerable y, por tanto, ya se han producido un número muy importante de solicitudes de esos aplazamientos por un importe de hasta 30.000 euros de las facturas correspondientes a los meses de marzo y abril, y no me consta que haya ninguna otra cuestión añadida que pueda expresar en esta materia, aunque para poder mantener este nivel de gasto público, para poder hacer frente a los sectores más vulnerables, fundamentalmente ciudadanos o pymes y autónomos, es evidente que también las arcas públicas tienen que recaudar una parte de su previsión de ingresos que tenía a principios de este año. En cualquier caso, siempre las empresas pueden solicitar los aplazamientos que de forma global plantea la Ley General Tributaria y también con los correspondientes recargos en los casos en que ello así se conceda. También, si me permiten, el periodista del Economista ha planteado el debate de las nacionalizaciones. Sí, pero lo he respondido. Está ya respondido. Bien, pues entonces pasamos ahora a Radio Nacional de España. Adelante, Radio Nacional. Hola, buenos días. En primer lugar, Cristina Ganuza, de Radio Nacional. En primer lugar, para la ministra de Hacienda, quería saber si ante el aumento del gasto y esa caída de los ingresos de la que nos hablaban, ¿piensa el Gobierno adoptar algún tipo de medidas de ajuste en el sector público? Si están pensando en medidas, no sé, de congelación o reducción de salarios públicos o incluso suspensión, por ejemplo, de procesos de concurso-oposición. Y si en el programa de estabilidad, por otra parte, si detallan el coste que va a tener la renta mínima y si tienen las previsiones de déficit y deuda pública para 2021, que creo que no las han puesto en el cuadro. Y para la vicepresidenta, ha hablado de una recuperación asimétrica. No sé si cree que en el caso de algunos sectores como el del turismo, la recuperación ya va a llegar directamente el año que viene, y cuándo podremos ver una tasa de paro como la que se registraba antes de la irrupción del virus. Gracias. Sí, muy brevemente, ante las tres cuestiones que iban dirigidas a mí, decir en primer lugar que no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en esa materia del sector público, justamente por las razones que hemos intentado expresar en nuestra exposición. Se trata, por tanto, de intentar estimular el consumo, la demanda interna, fundamentalmente cuando la movilidad pueda estar en su fase de capacidad absoluta de poder desarrollarse sin ningún tipo de problema, cuando los comercios también puedan abrir y el conjunto de la actividad productiva, y, por tanto, nos parecería que en este momento lo fundamental es activar la economía, manteniendo en la medida de lo posible esas rentas salariales y sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo que teníamos previsto a principio de este año. En relación con el coste de la renta mínima, sabe que aún todavía no se ha presentado por parte del ministro de Inclusión y el vicepresidente de Derechos Sociales, pero a lo largo del programa de estabilidad en el combate contra la desigualdad figuran partidas de gasto que se corresponden también, si por ese concepto o por otros que se están derivando en las comunidades autónomas y también incluso en los ayuntamientos. Y en relación con previsión de deuda y déficit, realmente es importante. Ahora mismo es prematuro para poder hacer esa proyección. De hecho, este programa de estabilidad, como explicó la vicepresidenta al principio, digamos que es un programa especial por parte de las autoridades europeas, en el sentido de que conocen perfectamente la dificultad de poder hacer previsiones respecto al año 2021
2021, así que cuando se mande el plan presupuestario, que se mandará en torno al mes de octubre, que es cuando corresponde, una vez que el Gobierno de España en tiempo y en forma también pueda presentar sus presupuestos, se harán las estimaciones de deuda y de déficit, estando más cerca de la cifra, digamos, más certera que vayamos a poder encontrar, puesto que estamos todavía al día 1 de mayo y, no obstante, estamos haciendo una previsión con un enorme periodo de incertidumbre. Por tanto, en el mes de octubre estaremos en mejores condiciones de hacer previsión de déficit y deuda para el año 2021. Bueno, yo creo que el plan de desescalada, el plan de avance hacia esa nueva normalidad que aprobó el Gobierno esta misma semana, da un calendario claro, no en términos de fechas, pero sí en términos de fases, procesos, criterios para ir pasando a la fase siguiente, y nos da, por tanto, un marco bastante claro que proporciona una visión a cada uno de los sectores productivos de cómo se va a ir produciendo la recuperación de la actividad económica. A partir del lunes, estamos en esta fase cero, digamos, y esperamos que a partir de en torno al 10 de mayo, cuando vaya pasando las distintas partes del territorio español a la primera fase de la desescalada, iremos progresivamente recuperando la actividad de aquellos sectores que estaban todavía cerrados. Tenemos que recordar que hay una parte muy importante de la economía española que no ha estado cerrada y que, más allá de las 2 semanas de confinamiento más intenso, está progresivamente volviendo a la situación anterior. El turismo es, evidentemente, el sector que fue afectado en primer lugar y es el sector que se ve afectado de manera más intensa desde el punto de vista de las restricciones a la apertura de los locales y de los hoteles, pero también desde el punto de vista de las restricciones a la movilidad internacional. Y, por tanto, la recuperación de este sector no depende solo de las decisiones del Gobierno, depende también de cómo vaya evolucionando la movilidad y decisiones relativas a la movilidad con los principales países de origen de los turistas que vienen a nuestro país, ¿no? En todo caso, la aproximación del Gobierno con el sector turístico como con el resto de sectores es recuperar cuanto antes la actividad económica, sin por ello perder de vista la prioridad que hay que dar a la protección de la seguridad y la salud de los ciudadanos, de los trabajadores, y el Gobierno acompañará este proceso, apoyará a los distintos sectores para que cuanto antes podamos recuperar el máximo de actividad económica en nuestro país, para poder avanzar y recuperar cuanto antes también los objetivos y los proyectos que tenemos más orientados al medio y al largo plazo para hacer frente a los retos que teníamos hace 2 meses y que no han desaparecido, el reto de la digitalización, el reto de la formación profesional, de la transición ecológica, etcétera, y que yo espero cuanto antes vuelvan a formar parte también de ese gran proyecto y la visión de futuro hacia la que vamos a avanzar en los próximos años. Turno ahora para Informativos Telecinco. Hola, buenos días. Sonia Losada, Informativos Telecinco. A mí me gustaría preguntar a las ministras, hoy es día 1 de mayo, hay muchos trabajadores que están acogidos a ERTE que aún no han cobrado ninguna de estas ayudas, lo mismo también los autónomos por el cese de actividad. ¿Les pueden dar un horizonte, una fecha en las que empezarán a cobrarlos? Esa sería la primera pregunta. Otra pregunta es, con las cifras y las previsiones que nos han hecho hoy, ya han hablado de que quieren acelerar 2 figuras impositivas que están en trámite en el Congreso, pero ¿prevén subir otros impuestos, por ejemplo, el IVA? Y si podrían confirmarnos si España finalmente recurrirá al MEDE COVID o al MEDE sanitario. Algunos periódicos europeos aseguran que este fondo, aunque no estará sujeto a condicionalidad, sí tendrá una supervisión reforzada a los países que lo soliciten, si será así. Y luego, incidiendo en una pregunta de un compañero, muchos presidentes autonómicos han pedido que se levante el estado de alarma y algunos socios también han dicho que no se volvería a apoyar el estado de alarma. Ustedes dicen que es necesario para seguir en estas fases de desescalada. ¿Qué ocurriría si no saliera adelante una nueva prórroga del estado de alarma? ¿Tienen un plan B? ¿Se podría seguir, por ejemplo, las fases de desescalada sin tener ese estado de alarma? Sí, en primer lugar, gracias. Las preguntas, el establecimiento de las nuevas prestaciones ha requerido un esfuerzo
importantísimo por parte de la Administración, tanto del SEPE, del Servicio de Empleo, como del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Se han puesto en marcha nuevos procedimientos, nuevas prestaciones, ha habido que trabajar en un tiempo récord y los dos ministerios están proporcionando información puntual del gran número de personas. Yo creo recordar que cerca de 1 millón de autónomos y en torno a 3 millones de personas que están cubiertas por los ERTEs, que están recibiendo los pagos con la frecuencia más rápida que se ha podido habilitar. Hay un calendario para el pago de las prestaciones y se está haciendo todo lo posible por agilizar esos pagos por parte de la Administración. En segundo lugar, sí, además un compañero suyo me había preguntado también por los temas europeos y creo que se me olvidó en alguna de las respuestas. Hace unas semanas en el Eurogrupo se logró el acuerdo para la creación de 3 importantes instrumentos para proporcionar liquidez a los Estados. Me gustaría incidir en esta idea. No se trata de dar ayudas, transferencias, subvenciones, se trata de facilitar créditos a los Estados para poder hacer frente a las necesidades de financiación extraordinarias que surgen de la lucha contra la pandemia, a las que se ha referido la ministra de Hacienda. Hay 3 instrumentos principales, un refuerzo de la capacidad de garantía del Banco Europeo de Inversiones. Estamos viendo con el ICO cómo podemos reforzar los avales que hemos dado a nivel nacional, articulándolos de la mejor forma posible con el Banco Europeo de Inversiones. En segundo lugar, un mecanismo de apoyo a los programas de suspensión temporal de empleo iguales que los expedientes de regulación temporal de empleo que hemos establecido en nuestro país. Es un mecanismo que se conoce por las siglas en inglés SURE y que estamos impulsando para que para el 1 de junio esté aprobado. De hecho, en el reciente Consejo Europeo y a iniciativa del presidente Sánchez se ha establecido esta fecha, el 1 de junio, como el objetivo para que se apruebe la creación de este nuevo instrumento, que luego va a requerir una serie de ratificaciones nacionales, pero nuestra aproximación es que tiene que estar disponible cuanto antes posible y se trata de un instrumento que podría ser muy útil e interesante precisamente por su adecuación al mecanismo de apoyo público y presupuestario a los ERTEs al que hemos hecho referencia en esta rueda de prensa. Y, en tercer lugar, un mecanismo de financiación también del gasto sanitario a través del MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que estaría sujeto a la condicionalidad estricta derivada de que los fondos se utilicen para pagar gasto sanitario, tanto directo como indirecto, relacionado con la prevención y la cura, ¿no? En este momento nosotros estamos trabajando para que estos instrumentos estén disponibles lo antes posible, sabiendo que son instrumentos necesarios, pero no suficientes. Necesitamos una verdadera respuesta europea para salir de esta crisis juntos y esto requiere la creación de un fondo de recuperación económica que se base en la emisión conjunta de deuda pública. También en el reciente Consejo Europeo el presidente Sánchez ha impulsado estos trabajos y estamos pendientes de que la Comisión Europea ponga sobre la mesa cuanto antes una propuesta en este sentido, junto con la propuesta del marco financiero plurianual, para ver si podemos también en el curso de los próximos meses tener un acuerdo que dé una visión de futuro y una perspectiva de cómo vamos a abordar conjuntamente una crisis que no es nacional, es comunitaria. Termino recordándoles el primero de los gráficos de coyuntura que he mostrado en mi presentación, en la que se ve claramente que la caída del Producto Interior Bruto tiene un carácter global y es particularmente intensa en el ámbito de la zona euro. No se trata de un problema nacional, se trata de un problema global y tenemos que dar una respuesta europea si queremos salir de esta crisis de la mejor forma posible, de la forma más sólida y, como ha dicho la ministra de Hacienda, también más justa. Sí, decir en relación con las otras cuestiones, creo recordar que justamente en el día de ayer se pagaron 1.100.000 prestaciones de autónomos, de los que estaban sometidos al cese de actividad o al 75% de disminución de su actividad. Es un esfuerzo muy importante que se está realizando por SEPE y también por Seguridad Social y estamos trabajando. Se ha reforzado la plantilla para que efectivamente se pueda hacer a la mayor velocidad y que nadie se quede sin cobrar su prestación en tiempo y en forma. En relación con las figuras fiscales, la vicepresidenta ha comentado las 2 figuras fiscales que están actualmente en el Congreso de los Diputados. En tramitación está la
ley de lucha contra el fraude fiscal, que también es una cuestión muy importante y que se hace especialmente, yo diría, válida en este momento en el que tenemos que ser capaces todos de contribuir de forma justa y que aquellos que no lo hacen, pues efectivamente se inspeccionen y, por tanto, aporten a las arcas públicas y a los recursos públicos. No está previsto que a lo largo del año 2020 se produzca ninguna situación nueva respecto a esta cuestión. Y, en último lugar, decir que el ordenamiento jurídico en España es rico y es prolijo, pero justamente la posibilidad de decretar por el Gobierno el estado de alarma es la que permite adaptarse mejor a las circunstancias de la restricción de la movilidad de los ciudadanos. Pero yo insisto, es que no tendría ningún tipo de sentido haber llegado hasta aquí con unas prórrogas sucesivas del estado de alarma para que ahora que nos queda ya la parte de la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad, pues por razones no debidamente justificadas no se pudiera producir ordenadamente y tuviéramos que volver atrás en rebrote sanitario aquellas cuestiones que hemos ganado gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos los españoles. Yo creo que eso no se entendería y, por tanto, confío en que las fuerzas políticas apoyen el estado de alarma. Es el turno de preguntas de Bloomberg. Adelante. Buenos días, vicepresidenta y ministra portavoz. Soy Jeanette Newman de Bloomberg News y mis dos preguntas son para la vicepresidenta. Vueling y Iberia han anunciado esta mañana que tomarán préstamos por 1.000 millones a través del programa del ICO y insistir un poquito en una pregunta de otro compañero, si esto será suficiente para los problemas de liquidez del sector y también si podemos esperar más préstamos de esta magnitud del ICO en las semanas que vienen o se espera que este préstamo sea el más grande. Y insistir también en una pregunta sobre los ERTES. Las empresas van a ir retomando su actividad, como ha dicho la vicepresidenta, pero la demanda en muchos casos será menor. Y si las empresas han cogido un ERTE por fuerza mayor, no van a poder despedir durante 6 meses sin repagar las ayudas. Esta discrepancia de no poder despedir a pesar de una demanda mucho más débil podría empujar a muchas empresas pequeñas y medianas a la quiebra, así nos dicen. Entonces quería saber qué propone el Gobierno para evitar esto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, el sector del transporte aéreo es indudablemente uno de los más afectados, particularmente en Europa, por las medidas de restricción de la movilidad, cierre de fronteras que se han adoptado. Se trata de una situación que afecta al conjunto de las aerolíneas europeas y una situación a la que estamos tratando de dar una respuesta lo más coordinada posible por parte de los distintos gobiernos y también a nivel comunitario. Como he señalado anteriormente, precisamente la Comisión Europea está en el proceso de consultas y de preparación de un marco legal para cubrir todo este tipo de ayudas públicas al sector del transporte aéreo y estamos en contacto constante con los gobiernos de los otros países para ver qué respuesta se está dando a la situación de las distintas aerolíneas, que no es la misma. La solvencia financiera de algunas aerolíneas ya estaba muy debilitada antes de que llegase esta crisis y eso puede haber llevado a determinadas decisiones que pueden no ser necesarias para aerolíneas que tienen una situación financiera mucho más solvente. En todo caso, como he señalado, los avales del ICO están destinados precisamente a apoyar la liquidez y la continuidad de las empresas. Pequeñas empresas y autónomos son los que principalmente han accedido a estas ayudas. Hay un conjunto de operaciones y de empresas que están en este momento tramitando los préstamos, en algunos casos préstamos sindicados por parte de un conjunto de bancos, dada la magnitud de las operaciones, junto con el ICO, y vamos a seguir acompañando este proceso tratando de, por supuesto, minimizar el riesgo de que haya cierres de empresas que puedan tener un impacto más estructural sobre la economía para que cuanto antes podamos, como decía, recuperar esta actividad económica. Y esto me lleva a la segunda de sus preguntas. Estamos trabajando dentro del Gobierno y en conjunto con los agentes sociales para ver cómo encauzar, cómo acompasar con la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo este proceso de desescalada. Se trata, como hemos señalado, de un proceso relativamente complejo desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista sectorial, en el que lo que tenemos que lograr es incentivar la recuperación de la actividad económica y, por tanto, incentivar la recontratación, la readmisión de los trabajadores
sectores, viendo cómo se articula un sistema flexible que acompañe y apoye a las empresas, pero que progresivamente vaya llevando a esa nueva normalidad. Hay un conjunto de apoyos muy importante desde el punto de vista de la financiación del sector público en el caso de aquellas empresas que están cubiertas por las prohibiciones de apertura del decreto de alarma, y en paralelo también hemos agilizado los expedientes basados en causas económicas, tecnológicas, operativas y de producción. Los que estarían causados por caídas de la demanda, como usted ha señalado, u otras causas, que también tienen una tramitación más ágil, pero que no cuentan con el mismo grado de apoyo desde el punto de vista del sector público. Insisto que supone un esfuerzo muy importante por parte de todos los ciudadanos, todos los contribuyentes españoles, y queremos acertar para que este esfuerzo que hemos hecho hasta este momento para el mantenimiento del tejido productivo nos permita también acompañar este proceso de desescalada y de reactivación económica a partir de los próximos días y en las próximas semanas. Es el turno ahora de La Razón. Adelante, La Razón. Yo tenía un par de cuestiones. ¿Me oís bien? Sí, adelante. ¿Tienen previsto negociar el futuro plan económico de recuperación con la oposición? ¿Se van a sentar con ellos a ver las medidas que van a tomar? Y una segunda pregunta, ¿barajan una subida masiva de impuestos para compensar la bajada de los ingresos? Bueno, el presidente Sánchez ha instado al conjunto del arco parlamentario a sumarse a unos pactos por la reconstrucción, precisamente para que, como he terminado en mi introducción, para que abordemos este proceso de recuperación juntos. Se trata de un reto, el que tiene nuestro país, absolutamente inédito, sin parangón en nuestra historia reciente. También de una oportunidad de avanzar juntos, abordar un nuevo modelo productivo, como señalaba la ministra de Hacienda, un nuevo marco fiscal más progresivo, más justo, invertir en los aspectos que son claves para hacer frente a los retos de futuro, el cambio demográfico, el cambio climático, la digitalización. Se trata, por tanto, de retos de una gran envergadura y que requieren del máximo acuerdo en el ámbito parlamentario. Yo creo que reflejando el gran acuerdo y el gran apoyo que existe en la sociedad española. Por eso, el presidente Sánchez ha tendido la mano y ha puesto en marcha este proceso para crear en el ámbito parlamentario varias mesas para tratar de distintos elementos, entre los cuales, por supuesto, el plan de recuperación, el futuro económico, aquellos aspectos sobre los cuales tenemos que basar la futura prosperidad de nuestro país, estarán incluidos. Sí, en relación con la última pregunta, creo que se formulaba como una bajada. El Gobierno no se plantea ni una bajada masiva de impuestos ni una subida masiva de impuestos. Se plantea lo que acabamos de decir, que es justamente dar trámite con celeridad a las figuras fiscales que están en el Congreso de los Diputados y acelerar la tramitación, que está a punto de entrar también en el Congreso, de la Ley de lucha contra el fraude fiscal. Vamos ahora a 5 días. Adelante, 5 días. Hola, buenas. Soy Juan de Portillo, del diario 5 Días. Aunque si me lo permiten, voy a trasladar también algunas de las preguntas de mi compañera de Expansión, que está teniendo problemas técnicos con la conexión. En primer lugar, quería preguntarle a la vicepresidenta Calviño, en su proyección, esa V alargada de la que nos hablaba, quería saber en qué año concreto estima el Gobierno que recuperaríamos el tamaño de PIB que vamos a perder con esta situación. Quería saber también por qué el impacto es mayor en España que en otros países, si es por las medidas de contención tomadas o se debe más bien a la situación de partida de los fundamentales del país, y cómo prevé el Gobierno financiar esos 20 puntos más de PIB de deuda. No sé si serán claves los fondos europeos y qué cuantía esperan recibir. Y a la ministra Montero quería preguntarle también cuántos años podremos tardar en reconducir este déficit que se nos dispara. No sé cuál es el plazo que da la Unión Europea con esta activación de la cláusula general de escape para volver a rebajar el déficit por debajo del 3%. ¿En qué momento concreto prevé el Gobierno que estén operativos esos nuevos impuestos digital y
y sobre transacciones financieras, y de qué forma va a transformar la reforma tributaria que se planteaba el Gobierno la situación que tenemos ahora, habida cuenta la fuerte merma de ingresos. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, el impacto sobre nuestro país viene determinado, en primer lugar, por el hecho de que la pandemia, la crisis sanitaria, nos ha afectado de manera más intensa que a otros países y ha llevado a medidas de contención más intensas que en otros países. A nadie se le escapa que los países más afectados en el ámbito europeo, por el momento, la situación evoluciona, ¿no?, y cambia, pero los países más afectados por el momento es Italia, es España, y por tanto es lógico que el impacto económico sea más intenso también en estos países. Ahora bien, el impacto está alineado con el de otros países europeos y depende también del hecho de que España tenía un crecimiento relativamente dinámico, ¿no? Partimos de una posición en la que estábamos creciendo y teníamos unas previsiones de crecimiento importantes. La reducción del Producto Interior Bruto en 2020 es intensa, la recuperación en 2021 también. Me gustaría poner el énfasis, ¿no?, en que nuestra previsión es que se empiece a recuperar la actividad económica progresivamente en el segundo semestre del año y que en 2021 tengamos un crecimiento muy intenso, pero fíjese, si es difícil hacer previsiones de ahora a 3 meses, ¿cómo vamos a aventurar qué hay más allá, ¿no? Nuestras previsiones están muy alineadas con las de los organismos internacionales, todos apuntan a esta senda de caída intensa, sobre todo en este trimestre, recuperación paulatina y crecimiento intenso en 2021. Con respecto a la política de deuda, evidentemente el Tesoro está abordando las necesidades de financiación mediante emisiones de deuda adicionales a las del calendario que habíamos anunciado a principios de año. Hemos hecho varias emisiones sindicadas de bonos que han tenido una recepción extraordinaria en el mercado. De hecho, la última que hicimos tuvo una demanda de más de 90.000 millones de euros. De 90.000 millones de euros, es que estoy intentando recordar si eran 96.000 exactamente, ¿no? 96.000 millones de euros, que es una cifra récord de demanda de cualquier bono sindicado en la historia del euro, ¿no? Estamos pudiendo realizar estas emisiones con unos costes de financiación relativamente reducidos, se han incrementado un poco con respecto a la última parte del año pasado, pero están alineados con los de la primera parte del año pasado. Estamos pudiendo financiarnos, por tanto, en condiciones muy beneficiosas en los mercados y seguiremos con esta política de emisión para hacer frente a las necesidades de liquidez que se presenten en los próximos meses, sin excluir cualquier oportunidad de financiación que pueda ser más interesante desde el punto de vista financiero para nuestro país, por el plazo, por las condiciones de carencia, por los tipos de interés, y por eso he señalado el interés que tiene la creación de este instrumento, el SURE, que está diseñado específicamente para financiar programas como los de los ERTES, a los que nos hemos venido refiriendo en esta presentación. Yo creo que he respondido a las distintas preguntas. Sí, yo completo las otras dos que se habían formulado. Efectivamente, igualmente ocurre con el déficit, al igual que con la previsión de la recuperación del PIB. Hay muchos factores que en este momento todavía son inciertos. Por tanto, conforme vayamos caminando y transitando el año 2020, creo que podremos ir acertando mejor de qué manera se va a proyectar para el 21, que es la primera prioridad, y posteriormente estoy convencida de que esa V asimétrica que dibujaba la vicepresidenta es un motivo de esperanza y también confío en la capacidad del conjunto del país, el sector privado y el sector público, para que seamos capaces de avanzarlo lo antes posible. En relación con la entrada en vigor de las figuras fiscales, evidentemente entiendo que cuando termine este periodo de sesiones esas dos figuras fiscales estarán aprobadas. Por tanto, si no hay ninguna variación de las enmiendas que puedan incorporar sus señorías, entiendo que en el último cuatrimestre de este año podrían entrar en vigor. Esa figura fiscal, insisto, aunque en este momento ya no depende del Gobierno, sino que depende de la enmienda y de la entrada en vigor que los propios grupos políticos de la Cámara están en este momento trabajando y negociando. Pero mi previsión es que pudieran entrar en vigor en el último cuatrimestre las figuras fiscales, especialmente el impuesto digital, porque el de transacciones financieras tiene algo más de complejidad a la hora de ponerlo en marcha, pero tenemos el dispositivo preparado para que las cuestiones se puedan hacer a la mayor brevedad posible.
Perdone, voy a añadir una cuestión a la primera pregunta porque no sé si mi respuesta ha sido suficientemente clara con un tema importante que afecta, por supuesto, a las previsiones españolas en particular, y es el importante peso que tiene en nuestro Producto Interior Bruto en los sectores que se ven afectados más directamente por las restricciones de movilidad. Estamos hablando del sector turístico, de la hostelería, de la restauración, del transporte aéreo, como hemos hablado. Se trata de sectores que son tremendamente importantes, que tienen un peso importante en el Producto Interior Bruto de nuestro país y que tenían un peso importante en nuestro crecimiento económico. Se trata de algunos de los principales motores que estaban llevando a ese dinamismo y, por tanto, son los que tienen un papel más importante también en la caída que se prevé para el ejercicio en curso. Turno ahora para preguntar El Confidencial. Hola, buenos días. Soy Javier Jorrín, periodista del Confidencial. Muchas gracias, ministras, por su rueda de prensa. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, para la vicepresidenta. Ha comentado durante la exposición inicial que las afiliaciones se habían recuperado en abril. No sé si tienen el dato de cierre o aproximado de cómo ha ido las afiliaciones. También quería preguntar si tienen alguna previsión de la evolución de la tasa de paro para el horizonte de los próximos años. Y respecto al MEDE y los mecanismos europeos de financiación, no sé si España tiene decidido si acudirá y, en ese caso, cuánto dinero solicitaría. Y para la ministra Montero tenía también varias preguntas. En primer lugar, respecto a la caída prevista de los ingresos, hay un decalaje importante con respecto a la caída del PIB. Para el PIB estiman un descenso del 9,2 y para la caída de la recaudación del 5,2. Me gustaría saber por qué esta diferencia tan grande y si tiene una previsión por grandes figuras tributarias de cómo será la recaudación este año. Y en cuanto a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, quería saber si el Gobierno se está planteando que las transferencias sean sin contrapartida o si, por el contrario, dentro de 2 años, cuando se haga la liquidación de este ejercicio, tendrán que devolver todo el exceso de recaudación que reciban. Gracias. Sí, efectivamente, lo que hemos venido viendo durante el mes de abril es una estabilización, como he dicho, de la situación en términos de afiliación. Pero el martes próximo la ministra de Trabajo y el ministro de Inclusión van a dar detalles de todos estos aspectos relacionados con la evolución del mercado laboral. Sí hemos visto que en particular, el sector que se vio afectado de forma más intensa por las semanas de confinamiento más intenso, que es el sector de la construcción, ya está recuperando la afiliación, que también hay aumentos en otros sectores como la agricultura e incluso que se empieza a ver un aumento de la contratación en el ámbito de la hostelería. Es decir, que las indicaciones apuntan a, siendo muy prudentes como es toda nuestra aproximación en este ámbito, a una estabilización de la situación del mercado laboral en el curso del mes de abril. En nuestra previsión con respecto a la tasa de paro es que aumente hasta el entorno del 19% en el curso de 2020 y que, por supuesto, en el año próximo, como he señalado en mi exposición introductoria, se recupere el dinamismo del mercado de trabajo y se produzca una reducción de la tasa de paro. Y no me acuerdo cuál fue la tercera pregunta. ¿Algo de la decisión? Sí, perdón. Sí, como he señalado anteriormente, lo que estamos haciendo es una política de emisión de deuda reforzada para adecuarse a las necesidades de liquidez que se derivan de los gastos necesarios que ha detallado la ministra de Hacienda y de la caída de los ingresos tributarios, tanto por las medidas discrecionales como por los estabilizadores automáticos y la caída de la actividad económica. Esa es la aproximación que estamos teniendo. De momento, los mecanismos comunitarios no están aprobados. Es decir, que con respecto a su pregunta de en qué magnitud podríamos recurrir, por ejemplo, al short, es que no se ha aprobado y, por tanto, todavía no disponemos de los detalles como para saber cuál sería la cantidad, los procedimientos, las características y en qué medida sería o no interesante desde el punto de vista financiero para nuestro país acudir a este tipo de mecanismos. Por eso estamos impulsando que se aprueben cuanto antes. El 1 de junio
junio es una fecha que puede ser importante para que cuanto antes podamos tener una buena visión sobre cuáles serían las alternativas de financiación que a las que podrían hacer recurso no nuestro país, cualquier país de la Unión Europea. Sí, en relación con la caída de la recaudación respecto a la caída del PIB, la caída de la recaudación está prevista en torno al 5%. Ahora le digo por cada una de las figuras impositivas cómo se va a comportar y lo podrá apreciar. Es muy importante saber que hemos entrado en el año 2019 con una protección alta de la renta, fundamentalmente de los asalariados públicos, y por otra parte que las medidas que ha adoptado el Gobierno permiten una garantía de renta, sobre todo a través de la protección en los ERTE de aquellos trabajadores que, aun no habiendo tenido derecho a la cotización por desempleo o algún tipo de prestación, se le concede, y eso evidentemente implica una garantía, y por otra parte también la prestación de los autónomos, que también ha sido otra de las medidas importantes con alto coste económico, pero que nos permite mantener de alguna forma, en la medida de lo posible, esas rentas y, por tanto, que el impuesto sobre la renta, ahora lo verán ustedes, se comporte la previsión de una forma mejor que en cualquier crisis cíclica o en cualquier crisis de la que venimos estando acostumbrados en los años anteriores. También en respecto a la mejora del consumo que esperamos en la segunda parte del año, lo decía la vicepresidenta, la apertura paulatina de la actividad y la liberalización de las restricciones a la movilidad, también esperamos que se comporte de esa forma. Le digo, el IRPF aporta aproximadamente una caída del 2,4%, el impuesto de sociedades es el que mayor descenso sufre, el 8,7%, el IVA una caída del 5,2%, los impuestos especiales un 6,7%, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados un 37,9% y los ingresos por cotizaciones sociales caerían en torno al 5,75%. En relación con las entregas a cuenta, claro, el modelo de financiación se comporta de la manera que establece la ley orgánica, que así lo define. Lo que es importante de notar es que justo en este momento necesitamos el dinero, digamos que esa actualización de las entregas a cuenta, cuando los gastos se tienen que producir en las comunidades autónomas. O dicho de otra forma, el Gobierno se ha querido alejar de algunos comportamientos que se tuvieron en la crisis anterior, en la que, como algunos que conocéis bien el sistema de financiación podéis apreciar, no se tenían los recursos en los momentos duros del ciclo económico, por tanto había que hacer ajustes añadidos en ese momento y posteriormente las liquidaciones se comportaban de forma positiva, todavía se comportan de forma muy positiva a los 2 años siguientes cuando ya se había mitigado el impacto de la crisis. Esto significa que creemos que es ahora cuando las comunidades autónomas necesitan los recursos, que es ahora cuando tenemos que evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que se endeuden o que incurran en déficit y, por otra parte, cuando pasen 2 años, pues estaremos en condiciones de ver, dependiendo del momento en el que nos encontremos de la economía, qué ocurre con esas liquidaciones, pero, insisto, probablemente serán absorbidas por el volumen tan importante que en este momento hay de liquidaciones positivas fruto de los ejercicios anteriores. Es el turno ahora de Aragón TV. Adelante. Hola, buenos días. Soy Noemi San Juan de Aragón Televisión. Quería preguntarles en primer lugar, han detallado cuál va a ser aproximadamente el coste estimado de todas las medidas puestas en marcha para hacer frente al coronavirus. Yo querría saber cómo se repartirá el esfuerzo de todo ese dinero entre el Estado, comunidades autónomas y entidades locales para poder cumplir con los objetivos de déficit. También se ha dicho que se iba a convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera. A mí me gustaría saber en qué momento se va a convocar, si ya hay fecha para esta reunión con las comunidades autónomas y si existe algún tipo de previsión, dadas las circunstancias actuales, si existe algún tipo de previsión de calendario para la reforma del sistema de financiación autonómica. Gracias. En relación con la... Contesto yo, ¿no, vicepresidenta? En relación con
Con la primera pregunta, decir que en el programa de estabilidad lo tenéis bastante detallado, pero el volumen total de gasto, que no implica solamente gasto sanitario, sino también el gasto importante en materia de protección laboral y de protección social, asciende a 54.765 millones de euros. De ello, la parte que corresponde a comunidades autónomas está en torno a los 12.000 millones. Todavía es pronto para calibrar exactamente ese impacto, pero estará en ese contexto, y tenemos previsto celebrar reunión el próximo lunes. Hay reserva de agenda para el próximo lunes, de manera que podamos avanzar algunas de las cuestiones que darán lugar a convocatoria del Consejo de Política Fiscal en los días sucesivos. Creo que lo importante es que nos coordinemos, que nos reunamos, y tenemos elementos importantes que trasladar, más allá de las medidas de liquidez. También tenemos que hablar de la reprogramación de fondos europeos, que es un elemento que se está trabajando de forma muy estricta con la Comisión, y materias que puedan ser de interés. Y en relación con la tercera pregunta, nosotros en este momento lo que estamos intentando es dar liquidez y capacidad de gasto a los que tienen que prestar el servicio público. Y voy a decir algo que vengo repitiendo en los últimos días. El problema de las comunidades autónomas es el problema de este Gobierno. Es decir, nosotros no nos diferenciamos en relación con quién tiene que ejercer la competencia. Cuando un ciudadano tiene un problema o cuando hay una dificultad en la prestación de un servicio público, realmente les digo que nos importa poco quién es la Administración que lo provee. Lo que nos importa es poder garantizarlo, que sea de calidad, y aportar los recursos necesarios para que se puedan desarrollar, acompañar con los recursos aquello que se pueda desarrollar. Por tanto, esta es la prioridad en la que estamos en este momento, y esta es la que durante el año 2020 vamos a continuar, y ojalá la crisis sanitaria termine muy pronto, no solo la nueva normalidad, sino la normalidad total llegue también lo antes posible. Eso significará que tenemos una vacuna y podamos retomar la agenda política que teníamos previamente, entre ellas con la discusión del modelo de financiación autonómica. Finaliza este turno de preguntas con la intervención de Financial Times. Adelante. Hola, Ian Mount del Financial Times. Gracias, vicepresidenta, gracias, ministra. Tengo 3 preguntas. Primero, se supone que estas cifras se están calculado sobre una desescalada sin demoras. ¿Cómo es la desescalada base que usaron? Y si la desescalada dura más de lo esperado en, por ejemplo, Madrid o Cataluña, como, no sé, 2 semanas más, lo que sea, ¿cómo crecería el déficit o bajaría el PIB? Y segundo, me gustaría volver al tema del paro. ¿Cuándo está previsto volver al nivel de paro como lo que se registraba antes de la pandemia? ¿Hay una fecha prevista? Y finalmente, se habla mucho de los pactos de Moncloa que tendrían efectos en estas cifras. ¿Y tuvo algún papel la oposición en la elaboración de este programa o de estas cifras? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, estamos haciendo unas previsiones en un entorno de enorme incertidumbre. Y por eso nuestras previsiones son prudentes. Desde el primer momento nuestro Gobierno ha actuado, ha preferido tomar una posición de prudencia y, por tanto, teniendo la alternativa o un abanico, hemos optado por la previsión, en este caso, más pesimista, más prudente, porque nos parece que es lo responsable, ¿no?, cuando uno está haciendo este tipo de previsiones económicas, máxime en un contexto de incertidumbre como el que tenemos. Y, por tanto, la previsión tiene un cierto margen en el proceso de desescalada, pero confiamos en que se produzca en las próximas semanas, en el curso sobre todo del mes de mayo, que termine en el curso del mes de junio, y que no haya que dar ningún paso atrás. Yo aquí creo que la ministra de Hacienda ha sido muy clara en el sentido de que, con el esfuerzo que estamos haciendo todos, los ciudadanos en sus casas, las empresas trabajando y trabajadores todos los días, desde la Administración pública, desde los representantes políticos en el Congreso y en el Senado, todos hemos tratado de afrontar esta situación con ambición, con determinación, para que podamos avanzar lo más sólidamente posible. Los datos sanitarios avalan esta aproximación, puesto que estamos viendo una mejora de todos los indicadores.
pues hombre, sería una verdadera lástima, sería más que una lástima, sería incomprensible que no tuviéramos un marco legal y el apoyo del Parlamento para poder afrontar con las máximas garantías este proceso de desescalada. Con respecto a la tasa de paro, como le decía, este año prevemos que aumentaría hasta el 19%, se reduciría en el curso de 2021. Me parece tremendamente aventurado hacer otro tipo de previsiones más allá de las que podemos basar en los indicadores que tenemos disponibles en este momento, y la situación va evolucionando semana a semana y espero que podamos tener pues, más concreción y una visión más clara cuando termine este proceso de desescalada en el que nos vamos a concentrar en las próximas semanas. Y finalmente, con respecto a los pactos de la Moncloa o los pactos de futuro, precisamente lo que estamos haciendo en este momento y el programa de estabilidad y el Plan Nacional de Reformas que hemos enviado a la Comisión Europea es detallar las medidas que se están adoptando en la lucha contra la pandemia del coronavirus. No se ha enviado ni se está en este momento proyectando, digamos, la visión del programa de reconstrucción para los próximos años. Vamos a trabajar en ello. El presidente del Gobierno ha tendido la mano precisamente para que esta visión de futuro se haga de forma coordinada y consensuada con los agentes sociales, con el conjunto de la sociedad, con los representantes políticos, y esta actitud constructiva yo creo que es la que nos tiene que guiar y es absolutamente imprescindible. Si estamos venciendo al virus unidos tenemos que salir de esta situación, abordar la desescalada y tener también el mayor éxito en el proceso de recuperación económica que espero llegue lo antes posible. Teniendo en claro en esa última pregunta que usted formulaba que prácticamente por unanimidad las actuaciones que se han aprobado por parte de este Gobierno, que se han previsto y que se han votado en el Congreso de los Diputados, prácticamente han obtenido la unanimidad de todos los grupos políticos cuando se presentaron por parte del Ejecutivo. Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Ministra de Hacienda, Nadia Calviño, María Jesús Montero, muchas gracias. Gracias también a los medios que han participado esta mañana. Buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.